¿Eres un mojigato o un verdadero discípulo? Para muchos, la fe cristiana es una religión malsana que crea cargas emocionales y culpabilidad donde no deberían existir. Conversamos sobre la ley, la gracia, el moralismo y la misericordia, los mojigatos y los discípulos entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación que tenemos regularmente Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu servidor Jesús García sobre temas de actualidad desde una perspectiva cristiana. Por supuesto, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast y que nos sigas regularmente. Puedes encontrar más información en radiomoody.org o también puedes conectarte con nosotros en Twitter. En Twitter nos puedes encontrar como tus temas de hoy en Twitter. Hoy conversamos sobre un reciente artículo de Richard Lischer. Él es un teólogo luterano y profesor de la Escuela de Divinidades de la Universidad Duke, y él escribió este artículo que publicó la revista The Christian Century titulado La justicia del mojigato y la justicia del amante. El doctor Lischer nos dice que ante la mención de la palabra evangelio, muchos solo escuchan ley, prohibición o culpa. Es decir, la idea de que muchos piensan que la fe cristiana es una religión malsana que crea cargas emocionales y culpabilidad donde no deberían existir. Añade que esta percepción es posiblemente la experiencia de muchos que crecieron bajo la influencia de un cristianismo al que denomina mojigato, que como sabemos es una persona que bajo la apariencia de humildad muestra ciertos escrúpulos morales y religiosos que son extremos. Bueno, ante eso el doctor Lischer recuerda en su artículo la percepción del reformador Martín Lutero, quien en su búsqueda de Dios finalmente se encontró con algo inesperado que era la gracia de Dios por medio de la cruz. Y Guillermo y Elsa, no sé si en la experiencia de ustedes se han encontrado con personas que le han dicho directamente que el cristianismo es una religión de mojigatos. Bueno, en mi propia experiencia, en búsqueda de la verdad, de la espiritualidad, como queramos llamarle, yo participé de una iglesia que era de mojigatos, es decir, de verdad, una iglesia que hacía mucho énfasis en el pecado, en el sentido de culpabilidad, en la persecución de la ley y en el hecho de que éramos gusanos insignificantes, que no valíamos absolutamente nada, y entonces esta carga oprobiosa psicológica y espiritualmente le hace mucho daño a la persona. Entonces yo creo que el artículo está destacando esta idea de que realmente en las iglesias a veces no escuchamos mucho de la gracia, como lo dice el comienzo de este artículo, cuando dice que enfrenta a estudiantes y a profesores de una escuela de teología, pero también de una escuela o estudiantes de psiquiatría. El orador de la escuela de teología describe brevemente los elementos vivificantes del mensaje cristiano. Cuando termina, uno de los jóvenes residentes responde: crecí en un hogar cristiano. Nunca experimenté la curación del espíritu del que hablas, o lo que has llamado repetidamente gracia, pero solo haz esto, haz aquello, o no hagas esto, no hagas aquello. O sea, tu experiencia, Guillermo, nos acabas de comentar que tú participaste de una comunidad de fe que enfatizaba eso. Elsa, no sé si tú tienes una experiencia similar o si alguien te ha confrontado diciéndote, mira, realmente no me interesa la fe cristiana porque es una fe que nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer, es una fe de mojigatos, a veces en nuestros países decimos beatos o beatas, ¿no? Sí, o legalistas de cierta manera. O hipócritas o religiosos. Sí, personas que ven la religión como simplemente como los 10 mandamientos, ¿no? No matarás, no dirás mentiras, no harás esto, no haz lo otro, y un Dios que demanda, aunque no lo podamos ver ni tocar, que demanda que lo amemos sobre todas las cosas, y es todo lo que ven acerca de lo que es la fe cristiana. Y yo creo que es una manera equivocada, ¿no?, de comprender nuestra fe, pero a fin de cuentas creo que esta persona que piensa que la vida de un cristiano es una vida de reglas, es una vida de leyes, es una vida de prohibiciones, y ven solamente, tal vez indicados por los medios de comunicación, que a veces ven a las gentes cristianas como tercos, ¿no? Como bloques políticos. Entonces, pues es difícil que se pueda ver la verdad de Jesucristo, el amor de Jesucristo. Entonces, es algo que requiere tiempo y requiere del Espíritu Santo, a fin de cuentas. Más allá de la percepción, Elsa, creo que ahí tiene razón en apuntar que
los medios, y no necesariamente los medios noticiosos. Yo pienso que la cultura popular, en el mundo del cine, del espectáculo, la persona religiosa siempre es fanática y siempre está aliada con la maldad. Yo recuerdo a una amiga con la que crecí, y crecimos en la misma iglesia. Ella es periodista en Madrid y en sus años de adulta, ella dice abiertamente que la fe cristiana sí crea sentimientos de culpa. Y yo me pregunto si es algo intrínseco a la fe, porque aquí inmediatamente que hemos empezado a reconocer que sí, efectivamente, existen los mojigatos, también nos hemos distanciado de alguna manera de ellos. Pero aquí hay una controversia muy fuerte que se puede trazar a los inicios de la fe cristiana entre lo que es la ley y lo que es la gracia, ¿no? Esta es una realidad teológica que forma parte de nuestra forma de pensar en el cristianismo. Es decir, hay este aspecto de, sí, que Dios llega a nosotros y nos alcanza y nos rescata y nos da esta oferta del Evangelio, la buena noticia, el perdón, la restauración, la sanidad interna y personal, pero al mismo tiempo se espera que aquel que se abraza a Jesucristo sea un discípulo y entonces tenga un estilo de vida que se distingue de otros. Es decir, aquí hay una expectativa realmente del cumplimiento de ciertas normas. Entonces no sé si es tan fácil distanciarnos tan pronto y decir, sí, hemos estado en lugares de mojigatos, existen mojigatos, pero nosotros no. Cuando realmente esta tensión entre la ley y la gracia es muy real en la tradición cristiana. León Tolstoy, que fue un escritor ruso que vivió en 1800 y tanto por ahí, a finales de ellos, escribió un libro que se ha convertido en película, que se llamó La guerra y la paz. Y entonces el centro de su novela son las guerras napoleónicas, cuando ellos quieren invadir Rusia, porque él era el único país que les quedaba. Pero cuando llegan a Rusia comienza una guerra increíble en donde millones de personas, soldados, la mayor parte de ellos de los dos países, mueren, y mueren de una manera increíble, de una manera salvaje realmente. Y entonces León Tolstoy, a través de su novela, dice: los hombres buenos se asocian con hombres buenos, los hombres malos se asocian con hombres malos. Pero al final, dice él en su novela, ¿qué es lo que el hombre busca realmente en la vida? Busca tranquilidad, busca paz, pero finalmente busca la gracia que viene de lo alto y que es imposible encontrarla a un nivel horizontal, a nivel de los hombres. Y eso es lo que yo creo que nos falta en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Nos falta esa idea de que nos asociamos con gente que realmente tenga interés en encontrar la gracia fundamentalmente, no tanto las prohibiciones, porque es cosa curiosa. Además de los 10 mandamientos que encontramos en la Biblia, que son taxativos, que son tremendamente increíbles en su limitación de las cosas que podrían hacer los hombres, las iglesias les añaden por lo menos otros 10 o 20 de factura humana y que la gente está obligada a cargar con ellos. Yo creo que te has quedado corto de 10 o 20. Yo creo que elaboramos y creamos mandamientos y preceptos que muchas veces no tienen nada que ver con la intención de Dios. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿hemos dejado de ser discípulos y nos hemos convertido en mojigatos? Yo diría que 50 y 50. Yo diría que mucha de nuestra gente con la que nos relacionamos tienen esta carga sobre sí de la cual no se pueden liberar, y a eso se debe probablemente el surgimiento de lo que se llama la psicología cristiana, los consejeros que tratan de liberar a la gente de todas estas cargas en las que ellos mismos se han metido. Yo creo que a eso se debe este auge de la consejería cristiana, no otra cosa fundamentalmente. Sí, tienes razón, hay muchas personas que han regresado a ese mundo del legalismo, ¿no? Pero al mismo tiempo empezamos a seguir las reglas, hablar de cierta forma, apoyar ciertos estilos de vida, y nos olvidamos de que Jesucristo nos está brindando oportunidades en nuestro diario vivir para nosotros demostrar que vivimos bajo la gracia, no tanto bajo la ley. Y yo creo que debemos abrirnos ante esta posibilidad y hacernos más sensibles. Yo los voy a sorprender con mi conocimiento del alemán, porque el artículo dice que Lutero estaba en esta lucha, en esta crisis, y dice que él usaba la palabra Achtung. Miren qué cosa más curiosa. Es la fea palabra alemana para la lucha, la prueba, la confusión. Dice el artículo que Jacob luchando con el ángel, es Jeremías plagado de dudas, es el hombre anónimo en los evangelios que confiesa mientras su hijo se retuerce en medio de un ataque: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad.
Jesús en la cruz clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente la lucha y la crisis de cada persona es tratar de encontrar a Dios en medio de la necesidad y de la crisis. Y yo creo que este es el problema que tenemos hoy día, porque el cristianismo de hoy día es muy fácil en nuestras congregaciones, nuestros templos están muy adornados, nuestra visita a las iglesias es muy aséptica, ¿no? Libre de cualquier contaminación, la música es especial, es decir, no hay esta lucha, esta confrontación a la que se refería Elsa en el sentido de poner la fe en práctica, no la encontramos como un aliciente, sino que nos dejamos adormecer por toda esta cuestión a la que nos ha llevado el cristianismo moderno. Me da la impresión de que esa lucha que tú trataste en alemán con resultados no muy buenos, es algo que es parte intrínseca de la realidad del Evangelio. Recuerdo a don Miguel de Unamuno, el filósofo español de principios del siglo XX, hablar del cristianismo en términos de la agonía, ¿no? Incluso tiene una obra que así se llama, La agonía del cristianismo. Es decir, que el cristianismo nos pone en esta tensión dialéctica, en esta realidad irresoluble. Nos mete en problemas cuando pone en nosotros, iluminados por la palabra de Dios y potenciados por el Espíritu Santo, la necesidad de decidir. Y decidir nunca es fácil. La mayoría de las personas preferiríamos tener una serie de lineamientos escritos en blanco y negro que nos digan lo que está bien y lo que está mal. Es más difícil, me crea más problemas, me pone en tensión tener que ejercitar mis valores éticos, poner en marcha mi capacidad ética y moral y tomar yo la decisión. Y creo que ahí es donde está quizás esta lucha, porque como tú has mencionado, Guillermo, en el artículo, el doctor Licher dice que Martín Lutero empieza una búsqueda de Dios y se encuentra con la cruz, y la cruz es muy problemática, la cruz no es un lugar cómodo. Y creo que hay ese elemento que nos hace más proclives a ser mojigatos que a ser verdaderos discípulos, porque el mojigato nada más sigue lo que se le dice y el discípulo tiene que ejercitar su capacidad de decidir, y eso no es cómodo. Bueno, esa es una lucha de todos los días de cada uno de nosotros cuando tenemos lo que creemos que es nuestra fe o lo que nuestra fe declara, y también la manera como vamos a ejercitarla diariamente, ¿no? Ayudando al necesitado, extendiendo la mano al que está en esa necesidad, no importa la idea que tenga, la filosofía que tenga. Esa es la cuestión más complicada, ¿no? Tratar de ayudar en esos momentos. Y déjenme confesarle a ustedes un pecado. Manejando un día, yendo al supermercado, me encuentro con un hombre que está pidiendo dinero ahí al lado de donde yo paré. Yo tuve la tentación de bajar la ventanilla y darle un dinero, y cuando veo que saca un teléfono de última generación, cerré la ventanilla y me fui, ¿no? Yo no tenía el derecho de juzgar lo que el hombre tenía. En ese momento mi deber era lo que mi conciencia me decía: este hombre está pidiendo dinero, yo le voy a dar y él sabrá lo que hace después con eso, ¿no? Pero esta lucha está constantemente entre nosotros, es decir, cómo ayudamos de una manera práctica, y después que lo hemos hecho, olvidémonos de ello porque ya lo hemos hecho. Y no quedarnos con esa sensación de que hemos hecho algo tan extraordinario que deberíamos tener una estatua, no algo por el estilo. Queremos animarte a que te pongas en contacto con nosotros y nos dejes saber tu opinión acerca de estos temas. Realmente valoramos lo que tienes que decir, tus comentarios y tus sugerencias, y puedes hacerlas visitando nuestra página en internet radiomoody.org, o también encontrándote con nosotros en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy. En esa página de internet también encontrarás la manera de suscribirte a nuestro podcast y seguir regularmente nuestras conversaciones, e incluso escuchar algunas que ya hemos tenido en el pasado. Así que te animamos a ponerte en contacto con nosotros visitando radiomoody.org. Queremos agradecer mucho el tiempo que han dedicado Elsa y Guillermo a conversar con nosotros, y también al equipo de producción, tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y esperamos encontrarte de nuevo en otra ocasión. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.